Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice la Escritura: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pues creo que está fácil el tema para hoy. Apartándose de la fe es el tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón para que podamos compartir. Apartándose de la fe. La palabra apostasía es una transcripción exacta de la palabra griega apostasía. Así también se dice y se pronuncia en griego, que es el idioma en el cual fue escrito originalmente el Nuevo Testamento. En el sentido religioso, esta palabra es de origen bíblico y señala el sentido amplio de la rebelión contra Dios, es decir, es no obedecerlo, ya sea por seguir a falsos dioses en una idolatría o en una desviación moral abierta o en una transgresión de la ley. Este término se usaba en el tiempo antiguo también en la política, cuando había una rebelión contra el poder gubernamental o de los reyes de la época. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, lo encontramos orientado siempre a la parte espiritual en una rebelión con respecto a Dios. La apostasía, entonces, hermanos, es un pecado que solo puede ser hecho por un creyente. Sí, es decir, una persona que no sabe nada de Jesucristo, que no ha recibido al Señor Jesús como Salvador, que no se congrega y no se considera cristiano, no puede caer en la apostasía. Pero cualquier persona declarada cristiana en el mundo sí puede caer en una apostasía si niega a Jesucristo. Quiero dejar claro este punto. La apostasía no es únicamente un término o un pecado reservado para los cristianos evangélicos. Es un pecado para todo aquel que se declara cristiano en el mundo. Siga la iglesia que siga. Se congregue en cualquier iglesia, en cualquier parroquia o en cualquier lugar del mundo. Si usted en un momento dado niega a Jesús, se convierte en un apóstata, y vamos a ver cuáles son las consecuencias acerca de esta palabra. El Señor nos ha enfocado en los últimos meses a estar pendientes y viendo al cielo para cuando los rayos, los truenos y las nubes empiecen a conjugar para la próxima venida de Jesucristo. Para que estemos listos, la iglesia esté lista y preparada para poder irse con el Señor, y hemos estado predicando mucho acerca de esto. Y cuando esta semana fuimos a la presencia de Dios a buscar el mensaje, el Señor puso la palabra apostasía, y de la cual empezamos a indagar qué es lo que el Señor quería, y nos puso los ojos sobre esta porción de la Escritura en Primera de Timoteo. Pero yo quisiera, y como vamos a seguir sumamente bien las reglas de la hermenéutica, las reglas de la interpretación bíblica, nunca nos podemos enfocar en un solo versículo para sacar una verdad. Siempre hay que leer el contexto, el antes y el después. Entonces quiero que me acompañe de Primera de Timoteo desde el capítulo 3, versículo 14 en adelante. Y vamos a arrancar de ahí para poder compartir con ustedes este mensaje. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Creo, estoy seguro, creo, y cuando digo creo no es que creo en duda, sino creo en lo que voy a decir, firmemente convencido de lo que voy a compartir con ustedes y la necesidad que la iglesia tiene de que nosotros sepamos esto, o que lo tengamos en cuenta. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, habla el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Me conmueve tanto leer esto. Me toca el corazón sentir cómo el apóstol Pablo estaba preocupado por un joven que estaba empezando en el servicio a Dios y quería conducirlo de la mejor forma. Hace un rato dije que ya está el siguiente predicador sentado en algún lugar de acá, o de repente nos está escuchando a través de la radio, de la televisión. Alguien que tendrá este maravilloso privilegio de estar parado en un púlpito predicando la palabra de Dios. Y Pablo estaba queriendo conducir a este muchacho y le decía: sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Cada palabra tiene poder.
Nosotros no hemos venido acá a adorar a un ídolo muerto. Nosotros no vamos a una tumba o a un monumento o a un memorial a adorar a Jesucristo. Él ha tenido el cuidado de no dejar nada acá para que no le adoremos a un objeto. Si usted va a Jerusalén y va a la iglesia que está construida encima de donde se supone que resucitó el Señor, no hay nada, la tumba está vacía, no hay nada que adorar ahí. Si usted va a cualquier lugar en donde el Señor Jesucristo caminó y estuvo, no hay nada, solo le dicen por aquí caminó Jesús. Pero no hay nada que, ¿por qué? Porque tenemos un Dios vivo, no tiene por qué estar ahí, no tenemos por qué ir y adorar una imagen, porque Él es un Dios vivo, no debe estar ahí. Está en el cielo y está en nuestros corazones. Y por eso dice que es la iglesia del Dios viviente. Y aquí tenemos dos características importantísimas que usted y yo debemos de asumir como iglesia: columna y baluarte de la verdad. Y es para nosotros una gran responsabilidad esto que acabamos de leer. Porque la iglesia fundamentada en la palabra de Dios, en la Biblia, el único libro sagrado que hay. Todos los demás libros de las otras religiones no cristianas están fundamentados en que alguien lo reveló, no sabemos quién. Se lo reveló tal vez a una persona. En la mayoría de los movimientos religiosos del mundo y en algunos de los movimientos más grandes, se dice que sus libros sagrados fueron revelados por alguien. Algunos dicen un ángel, otros dicen algún ente en secreto a sus profetas, y esos profetas en secreto escribieron esos libros. Y ahora ellos les llaman sus libros sagrados. Pues yo le tengo una sorpresa. Fíjese que este libro maravilloso, sobrenatural, que es la palabra de Dios, fue revelado por el Espíritu Santo a 40 autores, de los cuales podemos tener todo tipo de pruebas arqueológicas. 40 personas que fueron inspirados. Ellos no lo escribieron, no salió de su mente ni de su corazón. Salió de la inspiración divina. Y ellos han dejado muestras y herencias de que este libro fue escrito, inspirado por el Espíritu de Dios, por 40 personas, en una cantidad de años que se ha ido conformando. Es, como se dice en la administración, se puede validar esta información. En los otros libros no. Tenemos un Dios que resucitó de los muertos. Por eso cuando la Biblia dice que somos columna, es decir, sostenemos la verdad, nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo bien, y por eso se predica la palabra de Dios. Esto, no se predica lo que yo quiera, no se predica lo que se me ocurre, se predica la Biblia. Porque somos columna y baluarte, quiere decir que nosotros tenemos que atesorar como lo más preciado la verdad bíblica. Sigamos con el versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Me encanta todo está súper cargado de mucha doctrina, esta sentencia de Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Primero voy a empezar desde atrás otra vez para que entremos en el contexto. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de lo que pasó. ¿Qué es lo que debes predicar? ¿Cuál es la columna y el baluarte? ¿Cuál es la verdad? Eso es lo que nos está diciendo ahorita. ¿Qué es lo que tiene que salir de este púlpito? ¿Qué es lo que debemos ustedes y yo compartirle al mundo? Y dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿No es esta la historia de Jesucristo? ¿No es esto lo que estamos compartiendo del púlpito? Aquí no venimos solo a decirles palabras de consuelo mientras estén en la tierra. Aquí no venimos a decirle el Señor pagará sus cuentas, esté tranquilo. Aquí no solo venimos a decirle Dios proveerá todas sus necesidades. Aquí no solo venimos a decirle Dios cambiará a su señor esposo, no se desespere, Dios le va a cambiar el carácter. Aquí no venimos a decirles el Señor va a sanar su enfermedad. Esto está bien, esos milagros están dentro del paquete de bendiciones de Dios. Pero el centro de nuestra predicación, el mensaje que nosotros tenemos la responsabilidad de compartirle a la iglesia y a todos aquellos no creyentes, se reúne en esto. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
Y eso es lo que la iglesia debe creer. En eso tenemos que estar enfocados. ¿Por qué sucede la apostasía entonces? Como dije al principio, la apostasía solo puede ser hecha por un cristiano. Y la apostasía es renunciar a la fe en Jesucristo. La apostasía es olvidarse de Dios como Salvador y negar que eso existe. Negar esto que acabamos de leer. Y es por eso que el apóstol Pablo le decía a su joven amigo Timoteo, y le decía: tené cuidado cómo te conducís, tené cuidado lo que decís en el púlpito, tené cuidado con lo que vas a predicar, tenés que predicar esto, porque esta es la esencia de la verdad, que la gente lo entienda, que la gente no vea para otro lugar. Pero hay en el mundo hoy día muchas posiciones doctrinales que están convenciendo aún a los más inteligentes, porque les hace sentido lo que está pasando. Porque el Dios que les predicaron no les ha pagado las cuentas. Porque el Dios no les ha pagado la tarjeta de crédito, ni les ha dado una casa nueva, ni los ha sacado del problema económico. Porque Dios no ha sanado lo que tiene que sanar. Entonces empiezan a ver a dónde hay otra oportunidad de poder depositar su fe. Tal vez ahí funciona. Porque no los ha sacado del desempleo. Y entonces vemos que hemos orientado mal nuestra predicación. Y por eso la iglesia se pierde. Sigamos leyendo entonces. Después que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pone esta descripción que en teología se llama la unión hipostática, es decir, la unión de la deidad de Jesús con un cuerpo de hombre, esa cuestión tan inexplicable que sucedió en esos momentos, y él lo describe de esta forma. Después dice lo siguiente en el versículo 1 del capítulo 4. Como usted ve, la conversación entre Pablo y Timoteo va unida. No quiere decir que porque hay un corte en el capítulo 4 es porque se está hablando de otro tema o se habló otro día. Es una conversación continua. Entonces dice: creído en el mundo, recibido arriba en gloria, pero el Espíritu dice claramente, y esto es a donde viene la firma de la junta directiva del cielo. Quiere decir que lo que estamos leyendo hoy no se lo inventó nadie. No fue una posición doctrinal de una iglesia. Dice, el Espíritu dice claramente, nos manda a decir que tengamos cuidado, que en los postreros tiempos. Me voy a enfocar un ratito en esa palabra, porque quiero que usted y yo más adelante, conforme vayamos viendo los versículos bíblicos que nos van a fortalecer para tener los ojos puestos en Jesucristo y advertir a aquellos que están poniendo los ojos en otros lugares, que tengan cuidado. Postreros tiempos. Hemos venido hablando acerca de la próxima venida de Jesucristo. Está cerca. Y por eso estos se llaman los postreros tiempos. Los tiempos finales. Los últimos días. Los días previos a la venida de Jesucristo. Cuando nosotros vemos la realidad de lo que está sucediendo en el mundo, de cómo se desarrolla la moral, de cómo se está deteriorando la moral, estamos en los últimos tiempos. Entonces esto aplica perfectamente para lo de hoy. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Y aquí está cómo Dios descubre la raíz de la apostasía. Y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Es decir, ¿por qué es mala la idolatría? ¿Por qué la idolatría? Porque usted me dice, pero yo, idolatra, y no solo tiene que idolatrar un ídolo, puede idolatrar su carro, puede idolatrar sus finanzas, puede idolatrar su trabajo, su empresa, sus hijos, su esposo. ¿Por qué son malas los ídolos? Porque son malos, es porque roban la atención del cristiano o del hijo de Dios y la pone en otro lugar que no es Dios. Y empieza a ver esa trampa en la cual sutilmente Satanás nos empieza a desviar la mirada poco a poco. Fíjese que en navegación marítima y en navegación aérea, si usted traza una ruta de un punto A a un punto B y usted despega y se sube en esa ruta, pero se desvía 3 grados. Eso es todo, 3 grados. 3 grados es así. Ahí están 3 grados. Pero si usted se desvió de la ruta desde que salió esos 3 grados, puede parar en Norteamérica o en Sudamérica al final de la travesía. Porque esos 3 grados, de acuerdo a la distancia, usted saque sus cuentas y se va a desviar
tanto de su ruta que sin darse cuenta, en lugar de aterrizar en Canadá, puede aterrizar en Chile. Por decir algo, tal vez estoy exagerando, pero por darles una idea de la desviación. Satanás es así con el pueblo de Dios. Empieza a empujarlo 3 grados y no es necesario que usted muchas veces se vaya a meter a una iglesia satánica. 3 grados en los cuales rompe su atención de Jesucristo y lo pone a ver a otra, y usted va a aterrizar en otro lado que no va a ser el cielo. Y es por eso que es requerido que los predicadores nos paremos acá para decirle a la iglesia: tengan cuidado, porque los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios han venido para distraer nuestra atención. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y usted me puede decir: estamos hablando de apostasía, estamos hablando de doctrina de demonios, y de repente sale con que prohíben casarse y comer algunas cosas. O sea, nos pasamos de una cosa bien macro a una cosa bien micro. ¿Por qué el Señor hace esta combinación en este mensaje, en esta porción de la Escritura? Pues le cuento. Cuando nosotros los predicadores o los líderes de las iglesias nos paramos aquí y empezamos a poner un montón de legalismos a la iglesia, y empezamos a poner un montón de ritualismos rígidos en la iglesia, y empezamos a decir: no, es que usted no puede venir vestida así, o que usted no puede venir o decir esto, o usted no puede decir lo otro, usted no puede comer tal comida, usted no se puede casar por esto y por lo otro, usted no puede hacer esto y lo otro. Empezamos a robar la atención y dejar de predicar lo que debemos predicar. Nos la queremos llevar de puritanos a veces, y por eso dice la palabra de Dios en el versículo 2: la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. No les importa el hecho de dejar a un lado la verdad de lo que estaba predicando Pablo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dejamos de predicar esto por empezar a señalar a las personas de la iglesia, a juzgar a la iglesia. Entonces ponemos una pantalla acá, y esa pantalla de religiosidad, esa pantalla de legalismo, esa pantalla de autoridad sobre la gente, empieza a borrar el verdadero mensaje del púlpito, que es a Jesucristo y a este crucificado. Entonces empezamos a cauterizar la conciencia de mucha gente, y casarse, abstenerse de alimentos, o hablar de la prosperidad, la teología de la prosperidad, o hablar de cualquier otra de estas doctrinas equivocadas que hoy están entrando en la iglesia, lo que hacen es, con hipocresía, poner una pantalla a la gente en lo que verdaderamente es importante. Y entonces usted va a creer que por casarse o no casarse, si es el ejemplo que pone la Biblia, puede perder la salvación. O por comer un tipo de alimento o no comerlo, recibirá el castigo divino y puede perder la salvación. Pero eso es lo que el Señor nos está diciendo, que no debe ser así. Pongan los ojos en Jesucristo. Pongan los ojos en Jesucristo crucificado. Pongan los ojos en Jesucristo resucitado. Pongan los ojos en el Dios vivo. Y recuerden que Él es su único camino. Y esa debe ser nuestra predicación. Versículo 4 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Le agradezco al Señor que el domingo pasado predicamos acerca de la libertad cristiana. Porque entonces todo lo que estoy diciendo hoy no se va a utilizar como licencia para matar. Porque estuvo súper bien explicado el domingo pasado, y si usted no ha podido escuchar esa predicación, le invito a que entre a nuestra página web o a nuestra aplicación Iglesia Josué App. Ahí está esa predicación. La libertad cristiana y la maldad del mundo. Entonces está claro para nosotros que no es, y no estoy hablando acá de un evangelio light, o que usted puede hacer lo que quiera en un gran desorden dentro de la iglesia, porque no se trata de eso, sino que tenemos que estar enfocados en Cristo. Versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, ¿enseñar qué? ¿Que no se casen y que no coman? No. Si esto enseñas a los hermanos es
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro, vas a ser un buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de la fe y la buena doctrina que has seguido. Desechan las fábulas profanas y de viejas, o sea, los chambres, los inventos espirituales, las ocurrencias. Es como que yo venga un día y les diga a ustedes: tuve una revelación divina, que ustedes y yo hoy vamos a oír el culto parados de manos. A ver, todos parados de manos, y el que no se pueda parar de manos no entrará al reino de Dios. Porque Dios me aseguró que así tenemos que dar este servicio. ¿Cómo va a creer usted eso? Entonces la Biblia dice: nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Cúmplase. Ya visto al final de los documentos legales, imagino que aquí hay más de un abogado, dice: doy fe. Pues esta es más básicamente lo que dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿De quién es Salvador el Señor Jesucristo? Dice ahí. Ahora, cuando nosotros como iglesia de repente decimos: yo no sé usted, pero Jesús es mi Salvador, ¿qué estamos haciendo ahí? Dándole la oportunidad a la hermana de que sea o no sea su Salvador. Algunos de nosotros tenemos esas características del lenguaje. Y cuando estamos compartiendo la palabra, dice uno: mi Dios me va a salvar, mi Dios me va a salvar. Estamos siendo muy individualistas. Estamos excluyendo a la gente. Cuando usted comparta la palabra, diga: su Dios y mi Dios. El Dios que lo creó. El Dios que la hizo en el vientre de su madre. El Dios que creó sus piernas, sus dedos, sus uñas, su pelo, su cabello, sus ojos. Que la hizo como es. Su Dios. Entonces me levantará y me bendecirá. Su Dios es el que me ha dado vida eterna. Nuestro Dios es el Dios de todo el mundo. No es el Dios de este país, ni de esta ciudad, ni de esta iglesia. Es el Dios de toda la creación. Así hay que pensar a Dios. No el Diosito personal mío. Debo compartirlo. Por eso dice la palabra: Salvador de todos los hombres, mayormente, más de los que creen, por supuesto. Porque ustedes y yo, en la fe en Jesucristo, podemos recibir mucha más presencia de Dios, mucha más unción de Dios. Si usted vino hoy y antes de iniciar este mensaje, usted fue ministrado en su corazón por la presencia del Señor, eso no lo disfrutan los que están afuera y no vinieron. Los no creyentes no lo pueden disfrutar. No pueden tener el toque del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia: mayormente a los que creen. Porque los que vinieron ahora, o los que están conectados escuchándonos, están recibiendo la palabra de Dios, están siendo ministrados por la palabra poderosa del Señor, y entonces van a hacer crecer su fe. Ahora quiero que salte conmigo a otra porción de la Escritura en Hebreos capítulo 5, que es otra porción de la Escritura la cual también habla acerca de la apostasía. Y quiero que descubramos juntos algunas otras características. Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14, no que usted llega ahí. Hoy han salido de moda, igual que en los siglos de los siglos, porque la apostasía no es nueva. La apostasía siempre ha existido. Pero últimamente hay más capacidades de poder escuchar otras doctrinas. Hoy los libros antiguos, pero los libros ya de algún par de décadas que utilizamos en el estudio de las sectas, hay que sacar un tomo adicional porque hay tantas otras sectas nuevas que ya no están en nuestros libros de estudio. Han salido un montón de grupos religiosos extraños con pensamientos contrarios a Jesucristo que también vale la pena estudiar. Pero hoy
Están de moda muchos otros que están haciendo apostatar a los cristianos. Hebreos 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuál es uno de los peligros entonces que tenemos para poder caer deslizados en la apostasía? Es lo que dice acá la palabra de Dios. Venir a la iglesia por 20 años y no pasar de primer año, seguir aplazando primer año, llevando las primeras materias y no aprender lo que es el rudimiento de la palabra de Dios. Estar aquí, escuchar la palabra, servir en la iglesia, pero no pasar de lo mismo, no crecer, que no suceda nada interesante en mi vida, como lo he dicho en otras ocasiones. Un día los desafié y les dije: cuénteme el último gran milagro que Dios hizo en su vida, la cosa más maravillosa y sobrenatural que le ha pasado, y tiene que ser por lo menos del 2018. Si pasó en el 2007 ya es muy vieja. Tiene que haber algo nuevo, tiene que haber sucedido algo en su vida. No puede ser que se apagó el fuego de Dios. Y esto es lo que se refiere acá. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, todavía tenéis necesidad de que se os expliquen los rudimientos de la palabra de Dios. Tenemos que crecer. Si no crecemos en el conocimiento de la Biblia, si no crecemos en la lectura de la palabra, en un acercamiento con Dios, estamos vulnerables a poder apostatar de la fe. Porque va a venir otra cosa que nos va a hacer sentido. Porque va a venir otra doctrina bien fácil. Así como algunas doctrinas que andan por ahí. Y nos van a hacer caer en esta condición. Veamos qué más dice la Biblia acá. Versículo 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Me encanta eso. En otras palabras muy salvadoreñas: buxos, abusados. El conocimiento de la palabra de Dios y la oración nos hace abusados. Estar listos para cuando viene una doctrina equivocada. Como siempre lo hemos dicho en esta iglesia, eso lo aprendí de nuestro pastor general, hermano Lisandro Bojorques. Y él siempre dice: no me crea todo lo que digo, vaya y lea la Biblia, porque me puedo equivocar. Soy un ser humano. Y yo se los he dicho a ustedes y les pongo el ejemplo de Saúl y Samuel. Me he equivocado 1000 veces. Cuando digo, como dijo Saúl, y no era Saúl, era Samuel. O como dijo el profeta Elías, y era Eliseo, otro que me da guerra entre esos dos, los confundo a cada rato. Y así me puedo equivocar en alguna otra cosa. Por eso usted debe cuestionarme en la palabra de Dios. Puedo haberme equivocado, soy un ser humano. Eso sí les puedo decir. No me voy a equivocar adrede. Me voy a equivocar por ignorancia probablemente. Pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por pasarles a ustedes la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, y Dios nos ayude en ese sentido. Versículo 14: pero el alimento sólido es para que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pasamos al siguiente capítulo, y como les decía hace un rato, toda es la misma conversación. Por tanto, después de haber dicho todo lo que dijimos en los versículos anteriores, el versículo 1, el capítulo 6 dice: por tanto, quiere decir, a consecuencia de todo lo que ya dijimos, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vemos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Es decir, no teniendo que repetir todo de nuevo. Eso es lo que quiere decir cuando dice no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Como quien dice, no tengo que explicarles otra vez todo esto, no tengo que hablarles otra vez por la fe, no tengo que hablarles acerca del bautismo, por qué nos bautizamos, por qué no, por qué imponemos manos o por qué no lo hacemos, porque habrá o no habrá resurrección de muertos, habrá juicio eterno. Porque todas esas cosas, según Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, son los rudimientos de la palabra de Dios. Ya tenemos que saber todo esto. No empecemos por eso, lo damos por hecho.
Sin embargo, es nuestra responsabilidad como pastores, como predicadores, ser recurrentes en la doctrina de estos temas para que los nuevos convertidos, las personas que están creciendo, aquellos que han venido por primera vez, en primer año, sí conozcan todas estas doctrinas, por supuesto. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, escucha esto me da un poco de, sí, temor, sí da temor. Y por eso quisiera compartirlo para que todo el mundo lo escuche. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, apóstatas, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué quiere decir esto? Es imposible, dice. Imposible es una palabra bien cerrada. Es imposible que un hermano en Cristo, que un cristiano que fue iluminado, que gustó del don celestial, que fue hecho partícipe del Espíritu de Dios, que gustaron la buena palabra y los poderes del siglo, ahora vengan a negar a Jesús. Y es aquí donde me voy otra vez a nuestros televidentes. Si has pensado en algún momento, si has tenido duda con respecto a tu fe, piénsalo de nuevo. Enfócate en Jesucristo. Enfócate en Dios, el creador de los cielos y de la tierra, que está vivo, que va a compartir la eternidad contigo. No te enfoques en otro tipo de doctrinas. Tú que has participado de los milagros de Dios, de la unción del Espíritu Santo, que una duda o que otra duda te puedan sacar del camino, porque no habrá una vez más una crucifixión para todos aquellos que caigan en la apostasía. Eso es más o menos lo que la palabra nos dice. Para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Huyamos de ahí. Yo no quiero estar en ese grupo. Pero desgraciadamente Cristo murió por usted y por mí. Nos dio la redención, el perdón de pecados. Pero no puedo salir de esto. Dice la palabra de Dios que el pecado que no se puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es la revelación de Dios. Y esa no me la perdona el Señor. Así dice la Biblia. Entonces vamos enfocados en lo mismo. Esa blasfemia es apostatar en contra de la fe en Jesús. Esta apostasía tiene 5 características. Tiene muchas otras, estoy seguro, pero quiero compartir con usted 5 de ellas. La primera es que la apostasía es una decisión personal de los seres humanos. Así como usted un día pudo haber sido acá en este templo, pudo haber sido a través de escuchar una predicación en la radio o haberla visto por televisión, pero una vez se le hizo un llamado y usted levantó la mano y dijo quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador. Fue su decisión abrir el corazón para recibir al Señor. La apostasía también es la decisión de los seres humanos. Nadie puede decir, me engañaron. Nadie puede decir, no, eso no es correcto. Porque usted tiene el Espíritu de Dios en su corazón. En algún momento de la búsqueda de una doctrina errónea, equivocada y diferente a la de Jesús, el Espíritu debió advertirle, no lo hagas. Hemos visto desafortunados testimonios de personas que han dejado la fe en Jesucristo y se han ido a sumar filas a otros movimientos religiosos que no tienen como centro a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, el mismo Dios, un solo Dios. Y han puesto sus esperanzas en otros libros que prometen vida, que prometen prosperidad,
que prometen sostenimiento económico, pero no prometen vida eterna delante de Dios. Es una decisión propia. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estoy maravillado, decía el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, que tan pronto se fueron rápido, porque Dios no sacó el cash que necesitaban, como que es un cajero electrónico. O Dios no dispensó la bendición que buscábamos. Pero hay algunos que pronto se alejan de la doctrina porque se les expone mal al mensaje de la palabra. La teología de la prosperidad, por ejemplo. Uno les dice, no, que siembre, le va a ir bien, venga a la iglesia, le va a ir bien, usted no tiene por qué ser pobre porque Dios es padre de ricos y esto y lo otro, y venga, y prospere. ¿Usted cree que todos en esa iglesia van a prosperar? ¿Usted cree que van a hacer una venta masiva de Mercedes-Benz, de BMWs y de todos estos carros de marcas premium en ese lugar? ¿Usted cree que todos en esa iglesia van a vivir en las mejores colonias del país? Claro que no. El que cree eso se chupa el dedo. Entonces llega esta gente a esos lugares esperando que los chorros de billetes van a caer del cielo, y cuando no caen se mata la fe. Y entonces se van a donde los musulmanes, o se van a donde los aibabas, o se van a donde los budistas, y empiezan a buscar a ver de dónde les caen los chorros de billetes. Porque se les expuso mal el evangelio del amor de Jesús. Y es por eso que estamos aquí hablando acerca de esta verdad, exponiéndolos a ese mensaje bueno. Tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesús. Por lo tanto, característica número 1 es decisión propia, caer en apostasía. Es su decisión después de conocer la verdad. Número 2 o segunda característica es conducida por Satanás, la mentira, el engaño. La mala forma en la que se evangelizó a esa persona que después cayó en la apostasía porque no recibió lo que le prometieron y le vendieron cielos falsos. Y toda esta mentira ha sido dirigida por Satanás, por supuesto. ¿Y quién más lo va a dirigir? Aquí estamos hablando de dos lugares y la línea divisoria entre la vida espiritual guiada y orientada por el Señor, por su ejecutivo que hoy es el Espíritu Santo, y la línea en donde está la guerra espiritual guiada por Satanás. Sencillo. Y todo aquello que no comulga con la palabra del Señor, comulga con Satanás. Así es. Entonces él viene y empieza a meter cosas en la cabeza. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 1 al 5. Aquí me voy a meter un poquito en camisa de 11 varas. Segunda de Tesalonicenses 2 es una porción de la escritura que está muy en debate dentro de las posiciones teológicas, y unos dicen, bueno, que es una profecía apocalíptica, y otros hablan acerca de la bestia o de la segunda bestia, o hablan del falso profeta, y todo lo que usted quiera poner acá, que pues lo voy a llevar ahí para que usted y yo lo analicemos. Pero vea lo que dice la Biblia. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, estamos hablando de la venida de Cristo últimamente. Y resulta que Dios siempre empieza a encauzar nuestra atención en la preparación de los mensajes a esto, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. De eso estamos hablando. Ya va a pasar. Que no nos conviene estar viendo para otro lugar. Los pobres apóstatas, aquellos que ya vieron para otro lugar y se han retirado de la fe en el Señor Jesucristo, solo nos van a ver pasar en la nube. Irán algunos asientos vacíos en esa nube. Sigamos. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿A dónde más vamos a encontrar una advertencia como esta?
Iglesia del Señor, concéntrense. Pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo viene por nosotros próximamente. Estemos alertas. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es aquí a donde empiezan los teólogos a decir quién es el hombre de pecado, quién es el hijo de perdición, y empiezan a haber un montón de posiciones teológicas, y unos dicen no, esta es la bestia, no, este es el falso profeta, no, esta es la bestia, segunda bestia que dice el Apocalipsis, y empiezan a ver unos y otros queriendo apostar a ver quién es. La realidad es que si la bestia uno, que si es la bestia dos, o si es el falso profeta, es guiado por ¿quién? Por Satanás, que es el director de escena de la maldad, que es el productor de todas las estrategias que hay en contra de Dios y en contra de la iglesia del Señor, incluyendo la apostasía. Esos 3 grados que nos puede desviar usted de la ruta y vamos a ir a dar a otro lugar totalmente diferente. Esa estrategia es satánica. Llamarnos la atención con un trabajito, llamarnos la atención con un programa, llamarnos la atención con esto, y nos empezamos a ir. Y se nos olvida Jesús por estar siguiendo algo. Estrategia de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que no nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No es esa la descripción de Satanás? ¿No es eso lo que él quiso hacer y por eso fue expulsado de los cielos? Claro que sí. La apostasía entonces está manufacturada en los talleres del infierno. Y es una manera en la que puede hacer caer a la iglesia. Tengo otro versículo que nos ayuda a esto. Y es el texto base. Dijimos que es conducida por Satanás, 1 Timoteo 4:1, que usamos como texto base de este mensaje, y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí ya nos vamos por otro lado. Los demonios no es Satanás, son sus súbditos. Pero ¿quién los instruye? Satanás. ¿Quién los mandó a hacerle a usted la vida a pedazos? Satanás. ¿Quién los mandó a ellos a ponerle trampas a la iglesia? Satanás. Entonces todo viene del mismo lugar. Característica número 3 de la apostasía: es sufrida por creyentes. Ya lo platicamos. Esto no lo puede hacer un no creyente, lo sufre el creyente. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 18 al 19. Primera de Juan 2 del 18 al 19. Y aquí nos vamos otra vez. Mire el Señor. Yo creo que algo va a pasar. Cristo viene pronto. Versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19, vean esto. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Apóstatas. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí hay una teología también, ahí podemos entrar en discusión. Anticristos. Hay un anticristo en el Apocalipsis, que dicen por ahí los grandes estudiosos que va a venir en Europa, y que la Unión Europea, y que la unión de los pueblos, y que el nuevo orden mundial y todo eso. Perfecto, puede ser que sea de ahí, está bien. Y está bien que lo entendamos, está bien que lo estudiemos y que querramos tener una idea de qué es lo que va a suceder en el porvenir. Ok, me parece bien para que lo tomemos en cuenta. Pero lo que la iglesia necesita es conocer acerca del Dios vivo y resucitado que perdona pecados y da vida eterna. Eso es lo que tenemos que predicar. No que va a venir una bestia, no que van a ser 2 bestias, no que va a ser un anticristo. Está bien que lo conozcamos, pobrecitos los que se queden, y por eso predicamos el amor de Dios. Pero al final de todo esto, nos damos cuenta que la misma Biblia dice, y han surgido muchos anticristos. Y si usted estudia la palabra anticristo en esta porción de la Escritura, es todos aquellos que están en contra de la doctrina de Jesús. Todos aquellos que están en contra y atacan la fe en Jesucristo.
Hace poco presentaban, entre muchas cosas, algunos videos por ahí de algunos movimientos religiosos que están en auge en el país. Y había una persona ahí atacando a los cristianos y haciendo preguntas que tiraban al centro de la doctrina bíblica. Y lo primero que pensé fue, hay ahí un anticristo. Claro, si yo lo hubiera verbalizado, probablemente me sacan en todos los periódicos y me acusan de que yo estoy diciendo que él es el anticristo. No. No es el anticristo del Apocalipsis, es un anticristo porque está en contra de Cristo. Y el otro que está a la par de él, dije, es un apóstata, porque la Biblia lo dice. Entonces, cuando vemos estas realidades, dicen salieron de nosotros, pero al final no eran de nosotros. Estuvieron aquí, escucharon la palabra. Y como decíamos en el capítulo anterior, en la porción anterior, vivieron aquí, recibieron la unción del Espíritu Santo. Vieron cómo se movía el poder de Dios. Entendieron la palabra del Señor en algún momento de su vida, pero se alejaron, no eran de nosotros. No vayamos nosotros a estar en ese grupo. Surge de los creyentes la apostasía. Característica número 4. Dios ya lo sabe. ¿Se acuerdan cuando uno de chiquito hacía una travesura y venía su hermano o su hermanita y le decía, mi mamá ya sabe lo que hiciste? ¡Uy! ¡Qué feo se sentía! Ya sentía uno que venía la chancla voladora en cualquier momento de un lugar inesperado. Pues así va a pasar. Dios ya lo sabe. Gracias a Dios que no hay ningún apóstata aquí. Pero tal vez alguien que nos está escuchando, que estaba dudando de la fe. Tal vez alguien que nos escucha a través de redes sociales o de la televisión. ¿Ha sido alguna reunión a la que te han invitado? ¿Has escuchado algunas doctrinas diferentes a las doctrinas de Jesús? Ve a Cristo. Pon tus ojos en Él. Esta es la verdadera palabra. Tenés que llegar otra vez y ponerte de rodillas delante del Señor. Y Dios tendrá de ti misericordia, como la ha tenido de todos nosotros. Porque Él ya sabe lo que ha pasado. Mateo 7, del 21 al 23 dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día. ¿Qué día? ¿Otra vez? ¿Qué día? ¿De qué día está hablando? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Suban todos a la nube, ustedes se quedan. En ese día, en aquel día, en el día del Señor, cuando el Señor venga por nosotros y los polizontes apóstatas quieran subir por las escalerías espirituales y divinas a esa nube, cuando el Señor venga por su iglesia, no lo podrán hacer porque el Señor ya lo sabe y los dejará a un lado. Y qué feo va a ser que nos digan, Señor, pero si yo prediqué en tu nombre, yo profeticé, eché fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, sí, pero en tu corazón no estaba yo. A un lado, para que pasen los verdaderos. Uy, hermanos, pero no pensamos en eso cuando empezamos a apostatar de la fe. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, ¿qué dice ahí? Destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Quiero decir algo, porque Dios así me lo mandó. En mi naturaleza carnal, en mi naturaleza de ser humano, como usted y como yo, cuando escribía acerca de los apóstatas y estudiaba acerca de ellos, sentí un poco de rencor en el corazón y yo decía, porque estos que un día hablaron acerca de Jesús, ¿cómo es posible que hayan puesto sus ojos en otro lado? Y había un poquito de resquemor en mi corazón. Y Dios me jaló la oreja. He tratado con mucha fuerza, a través de compartir este mensaje, de guardar el amor por estas personas. Porque no estamos aquí para juzgar a nadie. Entonces estuviéramos predicando otra cosa. Este púlpito es para hablar del amor de Cristo.
Este púlpito no es para gozarnos en la desgracia de los apóstatas, ni celebrar que se van a ir al infierno. Este púlpito es para anunciarles que el amor de Jesús también es para ellos. Este púlpito es para anunciarles que si por ignorancia o por enfriamiento espiritual han salido de la iglesia, regresen otra vez acá, porque el Señor está haciendo tiempo para que vuelvan. No estamos aquí, ninguno de nosotros, con la verdad absoluta en nuestra mente y en nuestro corazón. La verdad absoluta la tiene Dios nada más. Por lo tanto, nadie tiene aquí la autoridad para poder señalar y mandar al infierno a ninguna persona. Por eso el Señor puso en mi corazón y me dijo: ten cuidado, porque hay una línea muy cercana en lo que estás pensando a eso. Porque al leer porciones de la Biblia como esa, peligrosamente podemos sentir en el corazón: ya ven, están condenados todos estos que se han ido de la iglesia. Y no es ese el sentir de este mensaje. El sentir de ese mensaje son las lágrimas de Jesús por aquellos que se han ido. El sentir de este mensaje es la incomodidad que el Señor siente en su corazón porque uno de sus hijos ha decidido voltear la espalda. La incomodidad de este mensaje debe ser la tristeza, el espíritu contrito y humillado de aquellos que merecen una segunda oportunidad, como ustedes y como yo. Ese debe ser el sentir de la iglesia. No señalar, no mandar al infierno, no sentir gozo porque estas personas en algún momento dado pudieran perder su entrada al cielo. Característica número 5, y con esto terminamos. La apostasía tiene una finalidad personal y egoísta. Las personas que se van buscando otros caminos es porque no encontraron nada personal, momentáneo y humano dentro de la fe en Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5 dice: también debes saber esto, que en los postreros días. ¿Cuándo? En los postreros días. Otra vez. Ya todo esto ya va a pasar. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad y predicarán muy bonito, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tienen finalidad personal, egoísta. Predican para exaltar al hombre, predican para exaltar la iglesia, predican para exaltar el ministerio, y se les ha olvidado predicar a Jesús y a este resucitado en el púlpito. A estos hay que evitar. ¿Cuál es el consejo de Dios? Cierro con este versículo poderoso, y como siempre os lo digo, como dice la Biblia: amarraos vuestros cinturones, porque este versículo de cierre trae turbulencia. Segunda de Pedro 3, 17 al 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, nadie puede decir yo no sabía acerca de la apostasía a partir de este momento. Sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esa es la tarea de la iglesia cristiana verdadera y la tarea de los verdaderos predicadores del Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Eres bueno y tu misericordia, Señor, es ilimitada. Y ahora, Padre, nos has expuesto la palabra de Dios, una advertencia para la iglesia y una puerta abierta para todos aquellos que en algún momento tuvieron duda. Señor, para aquellos que en algún momento tuvieron pensamientos negativos en cuanto a la fe, aquellos que les dio comezón de oír una doctrina diferente, a ver qué traía, y pusieron en peligro su salvación. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que puedas tocar sus corazones y que
puedan volver sus ojos a ti, el autor y consumador de la fe. Oramos, Señor, de corazón, porque no queremos sentir por ellos juicio, ni deseo de venganza, ni deseo de castigo. Queremos tener tu amor y tu corazón para ellos también. Perdónalos, Señor. Y ahora queremos venir a tu presencia nosotros también a pedirte perdón, porque alguna vez sin saber pusimos los ojos en algo diferente y respiramos alguna característica del apóstata. Perdónanos, Señor. Volvemos a tus caminos y nos alineamos a ti, Señor, una vez más. Platique con el Señor un minuto sobre este tema. Platique con Él y deje que el Espíritu de Dios empiece a revelar a su corazón cuáles son los caminos a los cuales tenemos que una vez más alinearnos. Y en lo que usted ora, yo quiero preguntar si hay alguien acá que, como leímos en esa última porción de la Escritura, desea abrir su corazón al Señor y Salvador Jesucristo, de quien viene el perdón de pecados y la vida eterna. Si hay alguien acá esta noche que nunca le ha dicho al Señor: yo quiero que seas mi Dios y mi Salvador, quisiera invitarlo a hacer esa oración. La palabra del Señor dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Confiéselo con su boca, ahí donde está en su lugar. Yo quiero acompañarle en la oración. La vida eterna y el perdón de pecados únicamente puede ser dado por Dios. Yo no lo puedo hacer, pero sí lo puedo acompañar en esa sencilla oración. Así que si usted está ahí en su lugar, levante su mano y diga: sí, yo quiero hacer esa oración. Yo la hago desde aquí y usted ahí en su lugar. Diga: yo quiero dar ese paso de fe. Yo quiero estar a cuentas con Dios. Quiero reafirmar mi relación con el Señor y decirle finalmente que Él es mi Salvador, para que more dentro de mí y su Santo Espíritu pueda guiarme en la lectura de la palabra, en la aplicación de ella como patrón de vida durante este mundo, esté en este mundo, y por supuesto que abra la puerta para mí en la vida eterna. Si hay alguien que quiera dar ese paso de fe, levante su mano ahí donde está antes de irnos y juntos hagamos esta oración. ¿Habrá alguien que quiera levantar su mano esta noche? ¿Habrá alguien acá, adelante, atrás o afuera, que quiera dar ese paso de fe? Si tú que nos has sintonizado a través de algún medio de comunicación quiere dar ese paso de fe ahí donde estás, te pido que te quedes en sintonía. Aquí al final de esta transmisión, de este mensaje, nuestro pastor general quiere guiarte en esa oración. Yo te pido que ahí donde estás, si vas en un vehículo, te hagas a un lado. Si estás en algún aposento, en tu habitación o en cualquier lugar, puedas unirte a la oración para que puedas abrir tu corazón a Jesús y puedas ser parte de la familia de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje y por tu respaldo. Perdónanos, queremos ponernos a cuentas hoy y pedimos al Santo Espíritu de Dios que nos pueda guiar para dejar de hacer algunas cosas que no han sido de tu agrado y que de 1 grado o 2 grados o 3 grados nos han ido desviando de nuestro destino final. Señor, ayúdanos a alinearnos de nuevo a nuestra ruta y poner nuestra brújula orientada a Jesús, el autor y consumador de la fe. Te pido, Dios de la gloria, que puedas bendecir a cada persona que está acá reunida y a cada persona que está sintonizándonos. Te pido, Señor, que bendigas a sus familias, a sus parejas, a sus hijos, a sus nietos, a su descendencia, hasta la 3ª y la 4ª generación, como dice la Escritura. Que todos podamos recibir de ti el abrazo del Señor y la gloria de Dios pueda caer sobre cada hogar. Ayúdanos a permanecer enfocados en ti hoy y siempre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene
una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.